La Cámara de Representantes ha aprobado hoy definitivamente el nuevo paquete de estímulo que ayude a levantar nuestra economía. Para una idea, el acuerdo incluye un cheque de $600 a los contribuyentes. Aprobó otro estímulo económico que algunos esperan ayude a la economía. El dinero que llegó en el primer cheque de estímulo ya fue gastado. El país sigue en crisis y millones esperan que venga otro. Todavía recuerdo cómo comenzó la peor crisis de nuestra generación. La vida nos cambió a todos repentinamente el día 11 de marzo del 2020, ya que tras más de 118,000 casos de COVID en 114 países y 4,291 muertes, la Organización Mundial de Salud declaró COVID-19 como una pandemia global. En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. Las empresas cerraban, las personas perdían sus empleos y el miedo y la incertidumbre se apoderaban de todos nosotros. Y sí, digo todos nosotros, porque yo estaba ahí. Yo sé el temor y el miedo que muchos sentimos. Recuerdo salir a trabajar todas las mañanas, donde mi esposa y mis hijos se quedaban en el hogar y yo con el miedo de volver del trabajo con una infección mortal y contagiar a toda la familia. Recuerdo cómo las personas mayores eran las más vulnerables durante la pandemia, atrapadas en sus hogares, alejadas de sus familias y amigos. Si se pertenece al grupo donde el coronavirus ha causado más muertes, las personas de la tercera edad. Ese es el caso del hondureño Luis Panchame, quien tiene 78 años. No salgo mucho, ya no voy a los moles, estoy en mi casa, mejor viendo televisión. He comprado mucha comida en latas para evitar de estar yendo a los mercados. Temían salir a las calles y exponerse al virus, lo que los hizo sentir solos y aislados. Sí, yo me acuerdo. Recuerdo que habían cancelado todas las actividades, los conciertos, cerradas las iglesias, los centros comunitarios, las escuelas. Algunos incluso perdieron a sus seres queridos debido a la enfermedad. Seres queridos de los cuales no se pudieron despedir o volver a ver. No, nunca los vi. Escasamente nos entregaron cenizas, en el caso de mi papá, y en el caso de mi mamá, un cofre que no se pudo abrir. Entonces, como no los veo, como no los vi, puede tener relación esa sensación de espera, de que a ver, ¿dónde están? El mundo tal como lo conocíamos había cambiado de la noche a la mañana. La pandemia de COVID-19 había tomado el control de nuestras vidas y solo le pedíamos a Dios que la situación mejorara. Pero mientras el mundo parecía estar paralizado, la economía aún tenía que seguir adelante. Las pocas empresas que se mantenían abiertas luchaban por mantenerse a flote y las personas se encontraban desempleadas sin saber cómo pagar sus facturas. Entonces, en un momento de desesperación, el gobierno de los Estados Unidos anunció un paquete de estímulos económicos sin precedentes, la Ley CARES, conocida como la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, la cual fue aprobada el 27 de marzo del 2020 por un valor de $2.2 billones. Esta ley incluyó una serie de medidas de ayuda, como cheques de estímulos, préstamos a empresas, alivio del pago de hipotecas y alquileres, fondos para la atención médica, la educación y mucho más. Para muchas personas, los cheques de estímulo fueron un salvavidas en un momento de gran necesidad. Esto les permitió pagar sus facturas, comprar alimentos, suministros esenciales y mantener un techo sobre sus cabezas. La Ley CARES fue un paso importante en el camino hacia una recuperación de la economía y la sociedad. Y aunque todavía quedaba mucho por hacer, este acto de ayuda mostró que incluso en tiempos oscuros el gobierno podría ofrecer apoyo y esperanza a su pueblo. Mientras las negociaciones por un nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia siguen contrarreloj, el
cheque de ayuda directa y los beneficios por desempleo dividen a republicanos y demócratas. Bueno, había pasado ya un tiempo desde que el primer paquete de estímulo económico había sido aprobado, pero la pandemia seguía causando estragos y muchas familias seguían sufriendo financieramente. Y recuerdo que a pesar de las llamadas de ayuda y las crecientes necesidades, el Congreso no parecía estar dispuesto a actuar. Recuerdo que en el verano del 2020, la situación económica del país seguía empeorando. Muchas más personas se habían quedado sin trabajo y estaban luchando para llegar al fin del mes. Aunque el primer cheque de estímulo había ayudado, no había sido suficiente. Pero entonces escuchamos que algunos miembros del Congreso estaban trabajando en lo que sería un segundo paquete de estímulo. Al principio las noticias eran prometedoras. Parecía que finalmente iban a hacer algo para ayudar a la gente. Luego recuerdo que las negociaciones comenzaron nuevamente a desmoronarse. El Congreso se convirtió en un campo de batalla político, con cada lado culpando al otro por la falta de acción. Mientras tanto, las personas, el país, el pueblo seguía luchando para pagar sus facturas y alimentar a sus familias. Y finalmente, después de meses de lucha, a finales del mes de diciembre, tan pronto como la próxima semana comenzaría a llegar la segunda ronda de cheques de estímulo del gobierno. Esto luego de que el Congreso aprobó un nuevo paquete de $900 mil millones. El Congreso aprobó un segundo paquete de estímulo de $600. Y aunque no era tanto como muchos habían esperado, era un rayo de esperanza para aquellos que luchaban por sobrevivir. Pero lamentablemente para muchas personas la ayuda llegó demasiado tarde. La verdad, la situación está bastante compleja en este momento. Sabemos que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han estado tratando de negociar, pero la única solución en este momento es que el presidente Trump firme este paquete de estímulo económico, el cual se ha negado a firmar porque él quiere que el cheque sea de $2,000 y no de 600. En el Senado con los republicanos es totalmente diferente. Ellos no apoyan esta situación y le están pidiendo a Trump que firme este proyecto de ley cuanto antes para que la ayuda salga para todos los millones de norteamericanos que están sufriendo todavía, Borja, en medio de esta pandemia. Y recuerdo cuando llegó el anuncio de que las personas recibirían este segundo estímulo de $600. Las personas tenían esperanza de que les ayudaría a pagar sus deudas, comprar comida o simplemente tener un poco de respiro en medio de la crisis. Pero cuando lo recibieron, muchos sintieron una gran decepción. Era una cantidad que parecía insignificante en comparación con sus gastos diarios y las deudas ya acumuladas. Las personas mayores, los desempleados, los trabajadores de bajos ingresos y los pequeños empresarios se preguntaron si realmente el gobierno se preocupaba por su situación. A medida que pasaban los días y las semanas, la frustración crecía. Muchas personas continuaban luchando por llegar al fin del mes y la ayuda financiera del gobierno parecía insuficiente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios de personas que expresaban su descontento y su indignación. Muchos se preguntaban cómo podían sobrevivir con tan poco dinero, mientras que los grandes bancos y las grandes empresas recibían rescates millonarios del gobierno. Porque mientras muchos en el país recibieron un cheque de $600, las empresas recibían millones de dólares. Y esto parecía injusto para muchos. Pero a pesar de la frustración, las personas seguían luchando. Se organizaron en grupos comunitarios, se unieron en manifestaciones y exigieron a sus líderes que hicieran más por ayudar a los más vulnerables. Finalmente, después de largas semanas de lucha y negociaciones políticas, llegaron a un nuevo acuerdo para aprobar un tercer paquete de ayuda financiera. Esto fue en marzo del 2021. Esta vez fue por un valor de 1.9 billones, que incluía cheques de estímulo de $1,400. Vamos a llevar cheques de $1,400 a los bolsillos de las personas que más lo necesiten y un crédito fiscal de $3,000 por hijo para los padres. Y aunque seguía siendo una cantidad menor a lo que muchos consideraban necesario, al menos era un alivio para aquellos que luchaban por sobrevivir en medio de la crisis. Para este momento ya Biden había ganado la presidencia
y prometió que el tercer cheque de estímulo sería por un monto de $2,000. Para muchas personas esto fue de gran decepción. Habían estado contando con el dinero extra. Muchos se sintieron traicionados y enfadados al enterarse de que no recibirían los $2,000 que Biden había prometido. El presidente luego explicó que los 1,400 se sumarían a los $600 que se habían enviado anteriormente, lo que sumaría entonces un total de $2,000. Luego del tercer cheque de estímulo, muchos estadounidenses respiraron aliviados, pero para muchos otros el cheque de 1,400 no fue suficiente para cubrir todos los gastos acumulados durante la pandemia. Desde entonces ha habido una creciente demanda por un cuarto cheque de estímulo del gobierno para ayudar a aquellos que continúan luchando financieramente. La situación ha sido particularmente difícil para aquellos que han perdido su trabajo y para las personas mayores en medio de una gran inflación. También ha habido un aumento en las personas que buscan asistencia alimentaria y ayuda para pagar la renta. Muchos expertos financieros han abogado por un cuarto cheque de estímulo para ayudar a aliviar la carga de estas personas y ayudarles a recuperarse económicamente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las esperanzas de un cuarto cheque de estímulo del gobierno se desvanece. Algunos legisladores se oponen a la idea de un cuarto cheque de estímulo, argumentando que sería demasiado costoso para el gobierno. Sin embargo, sabemos que han gastado miles de millones de dólares fuera del país. A pesar de esto, hay muchos que continúan haciendo campaña por un cuarto cheque de estímulo, esperando que el gobierno actúe para ayudar a aquellos que más lo necesitan durante estos tiempos difíciles. ¿Qué es lo que pasará de aquí en adelante? Bueno, el tiempo lo dirá.